siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Como os decía al principio de la misa, hoy, día 3 de enero, celebramos la liturgia del Santísimo Nombre de Jesús. Creo que fue San Bernardino de Siena el que difundió más la devoción a este nombre, pero el origen es un origen del Nuevo Testamento, concretamente de la carta a los Filipenses, en el 2º capítulo, versículo 10. Dice San Pablo en esa carta, hablando de Dios Padre, dice: «Por eso Dios lo levantó sobre todo nombre. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre». Es la primera, por lo menos de una forma tan explícita, es la primera vez en que se dice claramente que Jesucristo es Dios y que se dice claramente que es un Dios que está al lado del Padre. Se menciona a Dios Padre y al Dios Hijo. La Iglesia tardó un tiempo en tener las cosas claras porque era evidente que era muy difícil, debido a que para los judíos Dios era único. Entender que Dios se había hecho hombre era enormemente difícil de comprender. Solo el Espíritu Santo les dio la plenitud del entendimiento para proclamar la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios y es el Señor, y a su nombre, al nombre santísimo de Jesús, toda rodilla se debe de doblar, dice, en la tierra, en el cielo, incluso en el abismo. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Os lo he dicho ya muchas veces, hay que repetirlo. Si Jesucristo es Dios, sus enseñanzas no cambian, no pueden ser cambiadas. Esto es lo primero, no lo olvidéis nunca. Cuando os vengan diciendo: hay que poner al día el dogma, hay que modificar la moral, hay que adaptarlo a los tiempos, aunque lo vengan diciendo con palabras de confusión, como que tiene que evolucionar, tenemos que entenderlo de otra manera, en el fondo están traicionando a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Sus enseñanzas están por encima de las enseñanzas de cualquier hombre, por grande e importante que sea ese hombre, por importante y grande que sea su puesto, su cargo. Jesucristo es Dios. Al nombre de Jesús, toda rodilla, no casi toda rodilla, sino toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Jesucristo es Dios. Primera enseñanza. Segunda, no solamente tenemos un problema, que lo tenemos, grave problema, con la modificación evolutiva del dogma y de la moral. Tenemos después problemas personales. La divinidad de Jesús, el hecho de que Jesús sea Dios, implica necesariamente que tenemos que adorarle. La adoración es el culto debido a Dios, adoración. Lo hemos olvidado, lo olvidamos de muchas maneras, lo olvidamos en pequeños signos, como por ejemplo no arrodillarnos o hacer una inclinación cuando pasamos delante del sagrario, no hacer una inclinación o arrodillarnos cuando vamos a comulgar. Es decir, lo olvidamos porque estamos todos contaminados por la secularización. Pero lo olvidamos en cosas mucho más importantes, que son consecuencia también de las pequeñas. Por ejemplo, si Jesucristo es Dios, yo no puedo poner a nadie ni a nada por encima de Dios. ¿Cuántos católicos han votado a partidos políticos abiertamente contrarios no solamente a las enseñanzas morales basadas en el Evangelio, sino incluso abiertamente contrarios a la propia Iglesia? Hay una responsabilidad
evidente, pecaminosa. Yo no soy quien para decir si es pecado mortal o venial y si están o no están excomulgados, pero hay una responsabilidad evidente en la evolución que ha tenido la legislación en países como España en las últimas décadas. Hay una responsabilidad porque son muchos los católicos y muchos también los sacerdotes que han optado por adorar, en el sentido simbólico, no en el sentido literal, adorar a partidos políticos que en sus programas tenían claramente cosas contrarias a las enseñanzas morales de la Iglesia. Por ejemplo, en el tema del aborto. Primero estaba su partido político. Podían tener simpatía por ese partido y podían decir jamás votaré al otro. Por supuesto, la abstención es legítima. Pero tú estabas votando a partidos que en su programa tenían claramente la aprobación del aborto, incluso el aborto como un derecho, o la aprobación de la eutanasia, o la aprobación y difusión de la ideología de género. Primero te importaba más tu partido político antes que Jesucristo. Y después iban a misa, iban a comulgar, o iban a procesiones, o estaban en cofradías. Primero Dios. Esto es lo que significa la adoración de Jesús. Vuelvo a repetir, Filipenses 2:10. Toda rodilla se doble al nombre de Jesús. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Primero Dios. Cuando nosotros dejamos de dar esta primacía a Dios, siempre terminamos por darle esa primacía a otro o a otros. Decía Dostoyevsky que si no hay Dios, entonces todo está permitido. Y es la verdad. Cuando él escribe Los hermanos Karamazov, está teniendo presente esto que hoy ya es una realidad. Si Dios no existe, todo está permitido, efectivamente. Cuando has dejado de adorar a Dios, de ponerle en el primer lugar de tu vida y de tus votos, cuando has dejado de adorar a Dios, has adorado a otros. Al partido político, que ya son ganas de adorar, al partido político, al trabajo, le has adorado. Al dinero, le has adorado, porque no estás adorando a Dios. Vuelvo a repetir, al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Primero Dios, primero Dios. Las enseñanzas de Cristo no se cambian y Dios está por encima del dinero, del trabajo, del prestigio, por encima de los políticos o de los partidos políticos. Por debajo puede estar todo lo demás, pero primero Dios, ante el cual toda rodilla se dobla. Que así sea.